En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Hoy hablaremos o seguiremos hablando sobre el tema, la encarnación de Cristo, las razones que Dios tuvo para enviar a su Hijo al mundo, para que su Hijo se encarnara, o sea, tomara forma humana, participara de la naturaleza humana y se hiciese hombre, sin dejar de ser Dios. Esto es un gran misterio. Pero como Dios es omnipotente y para Él no hay nada difícil ni nada imposible, Dios nos visitó en la persona de su Hijo Jesucristo. Y hemos hablado de dos razones. La primera era que necesario era que Él viniera a causa de la incapacidad del ser humano de salvarse a sí mismo o de resolver el problema ético y moral del mundo, que es el pecado. Y la segunda razón es que el hombre en su pecado ha perdido el conocimiento de Dios por cuanto el pecado lo ha separado de su Creador. Y el hombre se ha corrompido su mente, y el hombre no puede entender ni comprender quién es Dios. Por eso es que vemos, amados hermanos y amigos, una gran cantidad de religiones, de filosofías, de maneras y formas que el hombre ha buscado para tratar de comprender quién es Dios o para buscar a Dios. Y se ha inventado muchos dioses y se ha inventado muchas teorías religiosas y religiones. ¿Qué demuestra esto? La ignorancia. Demuestra que el hombre no tiene habilidad, no tiene capacidad para comprender a su Creador. Hoy vamos a hablar también de otro propósito o razón que tuvo Dios para enviar a su Hijo para que se encarnara. Él se encarnó para tomar un cuerpo y ofrecer ese cuerpo como una ofrenda en la cruz. Esto está escrito en el libro de Hebreos 10:4 al versículo 10. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esa es la razón. Dios había establecido un sistema de sacrificios para que el hombre pudiera ser perdonado y acercarse a Dios. Era a través de la muerte de toros, machos cabríos, ovejas, corderos. Pero esas cosas no podían quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, es decir, Cristo entrando en el mundo, siendo concebido en el vientre de una virgen llamada María, y luego naciendo en un lugar llamado Belén, entrando allí Cristo al mundo en su nacimiento, el Señor dice: sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me apropiasteis cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ahí parece ser que hubo un diálogo en el momento en que Cristo nació, hubo un diálogo entre el Padre y el Hijo. He aquí, oh Dios, vengo ante ti para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, es decir, como
ha sido profetizado y ha sido acordado por la deidad, por la Trinidad, desde antes de la fundación del mundo. Ya todo lo que Cristo vino a hacer estaba profetizado y tenía que cumplirse. Por eso él dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según el sistema de la ley. Diciendo luego el Señor, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, y aquí se explica, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él tomó forma humana para identificarse con nosotros. Dios buscaba a alguien que pudiera representar a la raza humana. Buscaba un hombre santo, puro e inocente, que pudiera este hombre amar a la humanidad y decirle a Dios, Dios, yo estoy dispuesto a morir por los pecadores. Pero en el escrutinio que Dios hace sobre los seres humanos, no hay nadie que califique para eso, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos participado del pecado, y el pecado es la experiencia cotidiana y universal en todas partes de este mundo. Entonces Dios mandó a su Hijo para que tomara forma humana. Entonces el Señor dice, ofrendas por el pecado y holocaustos no te agradaron, porque esas ofrendas y esos holocaustos eran inútiles. En realidad, un animal no puede llevar la culpabilidad del ser humano. Pero otro humano sí puede asumir la responsabilidad y la culpa que otro hubiera cometido. Pero ese ser humano tendría que ser santo, puro, inocente, sin culpa, perfecto. Y no hay un ser humano así. Así que la salvación tendría que venir fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Entonces Dios, desde su gloria, envió a su Hijo Jesucristo al mundo, y el Señor tomó forma humana y se apropió de un cuerpo humano. Él es 100% Dios y también es 100% hombre. No es que tiene apariencia de hombre, Jesucristo es hombre. La Biblia dice que Cristo es un mediador entre Dios y los hombres, y que ese mediador es Jesús el Señor. Entonces el Señor cumplió 30 años, comenzó su ministerio, predicó, y como todo estaba escrito de él, se cumplió. Todas las profecías referentes al Señor se cumplieron. Y la última profecía referente a Cristo es que Él tenía que dar su vida como una ofrenda para expiar los pecados del ser humano. La sangre de Cristo sí tiene poder. Cristo sí puede perdonar. Cristo sí puede limpiar. Su sangre es efectiva, eficaz. Porque como Él es inocente, Él no podía morir por sí mismo a causa de su inocencia. Él nunca pecó. Entonces podía un ser humano totalmente santo, puro e inocente, sin falta, sin culpa, podía tomar la culpabilidad humana. Podía tomar nuestro lugar. Y eso es lo que hizo el Señor. Tomó nuestro lugar.
Los teólogos dicen que la muerte de Cristo es vicaria, o sea, sustitutiva. Es decir, que el Señor toma nuestro lugar allí en el patíbulo de la cruz. Ese era el lugar que nos correspondía a nosotros porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Así que el Señor tuvo que pagar ese precio. Tuvo que pagar por nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Pero para morir por nuestros pecados y para que Dios cargara los pecados nuestros sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, era necesario, muy necesario, que Cristo se humanara y tomara cuerpo, porque el Señor iba a ofrecer su vida y también su cuerpo como una ofrenda por el pecado de los seres humanos. Eso lo declaró Pedro, diciendo que Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Es allí. Hay algunos que pretenden decir que en los azotes, en los golpes que le dieron al Señor, que le desfiguraron su rostro, allí el Señor estaba llevando el pecado de nosotros. No, Pedro especifica que es allí en el patíbulo, en la cruz. Es allí donde murió Cristo. Cristo no murió antes, sino que murió precisamente en la cruz. Y allí en la cruz, allí en la muerte de Jesús, allí es donde se realiza la expiación por nuestros pecados. Ahí es donde el Señor Jesús paga el precio de nuestro pecado, muerte. Pero al pagar a Dios, Dios queda satisfecho de su justicia. Entonces, porque la ira y el juicio establecido allí en la ley, la paga del pecado es muerte, se ejecuta en el sustituto, en aquel que muere vicariamente por nosotros, o sea, en lugar de nosotros, o sea, que Cristo nos representa a nosotros. Dios tomó los pecados de nosotros y los puso en Jesús. No en el sentido literal, no, de ninguna manera. Eso sería imposible. No es que las barbaridades, los pecados, las inmundicias del pecado fueron literalmente puestas sobre Jesucristo y que Cristo literalmente se hizo pecado. No, la Biblia dice que aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado, es decir, lo hizo ofrenda por el pecado. Asumió la culpa. Y como Él asumió su culpa y la mía, entonces en Él cayó la sentencia. La paga del pecado es muerte y la ley ejecutó su sentencia sobre nosotros, pero en realidad no sobre nosotros, no literalmente sobre nosotros, sino sobre aquel que nos representa a nosotros en la cruz. Por eso es que se dice que la muerte de Cristo es vicaria, que Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Y esta es otra de las razones por las cuales Cristo se encarnó. Era necesario que así fuese. Qué grande sabiduría, ciencia de Dios. Por eso Pablo se admiraba y decía, oh profundidad, oh las riquezas de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento. Cuán insondables son sus caminos. Pablo se admiraba de esta obra redentora de Cristo, de este plan de salvación. Entonces tomó forma humana
tomó cuerpo, como dice Hebreos, ¿verdad? Me apropiaste cuerpo. Y Dios colocó, o sea, castigó los pecados nuestros en el cuerpo de nuestro Señor. Eso está gráficamente descrito en las profecías de Isaías. En el capítulo 53, por ejemplo, dice que Él fue molido por nuestros pecados, que fue herido, que sus manos y sus pies fueron traspasados. Entonces allí, en ese cuerpo, Dios castigó los pecados de nosotros. Él tomó el lugar que nos correspondía. Una vez que Cristo murió y resucitó, entonces toda persona que acepta a Cristo como su Señor y su Salvador se identifica con la muerte de Cristo en la cruz. Y a causa de esa identificación, todos nosotros nos morimos en la muerte de Cristo. Y de la manera como Cristo fue sepultado, nosotros también somos sepultados. Y de la manera como Cristo resucitó al tercer día, nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Pero lo que resucita no es el viejo hombre, es un nuevo hombre, una nueva creación. Dios hace una nueva creación. Entonces Pablo dice que el que esté en Cristo, nueva creación o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La expresión cosas viejas pasaron se refiere a la antigua creación. Nosotros estábamos en Adán y vivíamos en Adán y en el pecado y en la condenación de Adán, en la antigua creación, en la creación condenada, caída. Mas como ya fuimos sacados del primer Adán y colocados en el segundo Adán, que es Cristo, somos una nueva creación en Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice que el que está en Cristo, el que ha creído en Cristo, el que se ha identificado con Cristo en la cruz, es una nueva creación. Las cosas de la antigua creación pasaron. He aquí, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Esto es maravilloso, hermano. Para eso se encarnó Cristo, para apropiarse de cuerpo y ofrecer su cuerpo en la cruz para expiar nuestros pecados. Dios le bendiga, hermano. Mañana continuamos hablando de estas cosas maravillosas de la encarnación de Cristo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.